Seguimos con las condiciones FAMED. Ayer hablamos del pan, del sándwich, de las funciones y la diferenciación. Hoy vamos a ver qué está dentro de este sándwich y vamos a hablar de la adquisición. Mañana hablaremos de la motivación y el entorno. Y el jueves vamos a hacer un resumen y hablar de una escala más que no está exactamente dentro de las condiciones, que es la escala Y, que es de la generación más joven que habla el idioma. Entonces, con estos 6 factores podemos evaluar en una forma mucho más detallada la vitalidad de un idioma. Entonces, vamos a hablar de la adquisición. Estamos hablando de la adquisición del idioma o de las destrezas o las habilidades del idioma que necesitamos para lograr uno de los niveles sostenibles. Entonces, para hablar de la adquisición, tenemos que hablar del bilingüismo. Entonces, vamos a hablar un poco de la teoría del bilingüismo, un poco sobre el fenómeno del bilingüismo, cómo evaluarlo y por qué nos interesa cuando estamos en un programa de desarrollo lingüístico. Hasta ahora hemos estado hablando del uso de los idiomas al nivel de la sociedad. Si existen uno o más idiomas dentro de una comunidad, y hemos hablado más o menos en términos binarios de si existe un idioma o no. Pero cuando hablamos del bilingüismo tenemos que pensar también en la competencia de la persona, sus habilidades en el idioma, el dominio que tiene de cada uno de los idiomas que tiene en su repertorio. Y uno de ustedes, no me recuerdo quién, escribió en su diálogo de esta semana sobre el término de idioma materno. Sí, es correcto. Entonces, es un término que ha sido un término muy usado, es comúnmente usado, pero es un término que tiene ciertos problemas. Muchas veces en la sociolingüística usamos la abreviatura L1 para hablar del idioma primero. Muchas veces eso se ha entendido como el idioma materno. Muchas veces personas hablan de su idioma materno y aún he escuchado a una persona decir, yo no hablo mi idioma materno, que quiere decir que no habla el idioma de mi mamá. Entonces hay ciertos problemas con la definición de este término idioma materno. Entonces hay varias maneras de definir el idioma primero o el idioma materno, y por eso yo trato de evitar usar el término porque se entiende de varias maneras. Uno es entenderlo como el idioma que uno ha aprendido primero. Entonces, yo viví en mi casa, aprendí el inglés primero, entonces es mi idioma materno, es mi idioma primero. Pero cuando ya tenía varios años, comencé a aprender el hebreo, comencé a tratar de aprender el español. Entonces tenía otros idiomas que no los hablaba muy bien, pero también el español yo comencé a aprenderlo en la casa, porque mi mamá, mis tías, mi tío, mis abuelos todavía recordaban el español, entonces yo escuchaba palabras en español y comencé a aprenderlo. Entonces no se puede decir que es el idioma que uno aprende en la casa, aunque generalmente el idioma primero sí se aprende en la casa. Entonces uno es el origen del idioma, que sí es el primer idioma que uno aprende. Otro es
el idioma que hablo mejor. Entonces tengo mayor dominio del inglés que del español, entonces yo podría decir que mi primer idioma es el inglés, porque lo domino mejor, puedo decir todo lo que necesito en inglés, he estudiado en inglés, puedo hablar de muchos tópicos, muchos temas en inglés. Todavía hay palabras que a veces surgen que no sé, tengo que ir al diccionario a ver qué quiere decir esto, pero sí domino el idioma inglés. Es el idioma de mi mayor competencia, entonces puedo decir que es mi L1, que es mi idioma materno. También se puede hablar de la función, el idioma que uso más. Durante estos 2 meses que estoy aquí es el español que uso más que el inglés. Entonces, puede ser que si me quedara aquí todo el año en Lima o en América del Sur, que poco a poco el español va a llegar a ser el idioma de mayor uso en mi vida diaria, y con el tiempo tal vez podría decir que el español es mi idioma primero. Uso el inglés muy poco, entonces puede llegar a ser mi idioma materno. Y también hay un factor de actitudes en cuanto al idioma. Si quiero identificarme con cierto idioma y no con otro. Entonces, ya les he hablado de cómo manipulo mi identidad, sacando el español cuando me sirve, sacando el inglés cuando me sirve para la identificación, que yo soy hablante de, o yo soy medio guatemalteco, medio argentino. Puedo usar esto para funciones de identidad, de autoidentificación, y así en ciertos contextos tal vez podría por lo menos pensar o proyectar que el español es mi idioma materno, es el idioma de mi abuelo, el idioma de mi mamá. Así puedo usar eso para la autoidentificación. Y al otro lado también puede ser el idioma con quien otros me identifiquen. Entonces, ustedes, aunque yo digo que el español sea mi primer idioma, ustedes van a decir, no es cierto. El inglés no es su primer idioma. Él es hablante del inglés, porque pueden escuchar el acento, los problemas que tengo con la gramática, así, y me van a identificar como hablante de otro idioma y no del español. Entonces, muchas veces, aunque una persona quiere proyectar que tiene cierto idioma, que tiene cierta identidad, otros van a decir que no es. Tuve la experiencia cuando estaba en Guatemala tratando de aprender el quiché. Trabajaba con un señor, él me estaba enseñando y él me ayudó en la casa también. Estamos reparando la casa que alquilaba. Entonces trabajamos juntos y aprendí mucho quiché haciendo el trabajo así con él. Un día llegó la dueña de la casa, estaba mirando lo que estábamos haciendo. Ella era ladina, no era indígena. Ella le habló a él en quiché. Tuvieron una conversación, yo entendí un poco, no mucho. Después yo le dije a él, no sabía que ella hablaba quiché, y él dijo, no habla, ella no sabe hablar. Entonces, él, aunque ella sí está usando el idioma, él no quería identificarla como hablante del quiché. Entonces, a un lado es la autoidentificación, al otro lado es la identificación de otros de la persona. Entonces, cuando hablamos del bilingüismo, uno de los problemas del estudio del bilingüismo es cómo clasificar o categorizar los idiomas que una persona tiene dentro de su repertorio. Y hay términos que no vamos a
hablar de ellos en este curso, pero hay términos como el bilingüismo balanceado. Quiere decir que una persona que tiene dos idiomas y los maneja más o menos de igual manera, con igual facilidad. Y este interesa a los psicolingüistas de investigar cómo es la mente de un niño, por ejemplo, que crece hablando dos idiomas. Un padre que habla inglés, la madre que habla francés o español. Los niños aprenden los dos idiomas simultáneamente y cómo es el arreglo de las estructuras, de las gramáticas, de todos sus conocimientos lingüísticos en sus mentes, cómo los manejan, los tienen como un solo sistema o tienen como dos gramáticas completamente separadas y así eso es de interés. Y hay muchas personas de este tipo que ellos no pueden decirles cuál es su primer idioma, porque aprendí los dos juntos simultáneamente. Me siento tan cómodo en uno como en otro. Y ya mencioné que en algunos lugares hay lo que llaman la fluidez de idiomas en que las personas no reconocen cuál idioma estoy hablando, porque todo es una mezcla. Yo tengo 5 idiomas que manejo. Bueno, nosotros de afuera los identificamos como 5 idiomas, pero para ellos es un solo sistema que yo sé qué formas uso con ciertas personas, qué formas uso con otras personas y no puedo distinguirles como idiomas separados, como idiomas distintos. Entonces, eso es parte del estudio del bilingüismo, de cómo clasificamos a estas personas que tienen estos idiomas, que los han aprendido desde su niñez, o a veces hay personas que aprenden un idioma cuando ya tienen cierta edad, pero lo manejan muy bien, no tienen problemas, tienen mucha habilidad en el idioma y es difícil saber si son hablantes del idioma como segundo idioma o si son nativo hablantes de estos idiomas. Entonces, parte de este estudio ha sido un esfuerzo de evaluar la competencia del individuo en los idiomas que maneja. Entonces, algunos conceptos que debemos reconocer y saber si vamos a hablar con otros sobre el bilingüismo son estos aspectos del uso o de la competencia en los idiomas que uno maneja. Entonces, hay que reconocer que hay 4 formas o 4 aspectos del uso o de habilidad del uso de un idioma. Unos son habilidades activas y otras son habilidades pasivas. Entonces, las activas son la habilidad de hablar, como estoy haciendo yo ahora, y el otro es la habilidad de escribir. No lo he analizado bien, pero yo pienso que yo escribo mejor que yo hablo en español. Es mi segundo idioma. Si tuve que evaluar mi competencia, mi habilidad en español, yo diría que puedo escribir mejor que puedo hablar. Porque escribir como mencionamos, es un proceso más lento. Puedo hacer correcciones. Yo miro que así no puse bien el género de cierta palabra, voy a corregirlo, o cambié la palabra y ahora tengo que cambiar los adjetivos y así, o usé el singular, pero el verbo está el plural, entonces hay que corregir. Entonces, en escribir, tengo más habilidades porque tengo el tiempo de hacer las correcciones, de redactar lo que estoy produciendo. Y al otro lado están las habilidades pasivas de escuchar y de leer.
Yo puedo leer mucho más que puedo producir. Puedo leer literatura, puedo leer artículos técnicos y aunque usan un vocabulario que yo no manejo, yo no domino, siempre, bueno, casi siempre entiendo lo que están diciendo y muchas veces hay una nueva palabra, tengo que apuntarlo porque no sabía esa palabra antes, pero sí puedo leer literatura que no podría producir yo mismo. Hay vocabulario, hay estructuras gramaticales que en la producción no los domino, pero puedo leerlos y entenderlos y observar y entender lo que quieren decir. Entonces, tenemos estos dos aspectos de las habilidades activas y las habilidades pasivas. Generalmente en la adquisición de un segundo idioma, nuestras habilidades pasivas son más que nuestras habilidades activas. Es decir, si tomo una clase de japonés, por ejemplo, voy a escuchar lo que dice el maestro, voy a leer lo que dice el texto, poco a poco voy a aprender qué quieren decir estas palabras, pero si tengo que hacer una conversación o si tengo que hablar con una persona, no me vienen esas palabras a la mente para así hacer la producción. Entonces, por eso muchas veces en los cursos de idiomas se enfatiza mucho la práctica, la producción, porque uno aprende primero las destrezas pasivas y cuesta más usar las destrezas activas en la adquisición de un idioma. Entonces, cada persona por cada idioma que habla va a tener un perfil entre estas habilidades. Yo puedo escribir mejor que hablo. Yo entiendo más que lo que escucho, menos de lo que leo, porque viene muy rápido el habla y si no conozco una palabra, me quedo pensando que quería decir eso y pierdo más de la oración, de lo que la persona está diciendo. En la lectura no se refleja el acento del hablante. En el habla, si estoy escuchando, tengo que hacer los ajustes del acento del hablante, que muchas veces no reconozco una palabra hasta que veo más contexto. Sí, está pronunciando esto como argentino, no como guatemalteco, y así tenemos que hacer estos ajustes. Y así, generalmente las pasivas son mejores. Los escritos muchas veces son más avanzados, mejores que los productivos, las habilidades activas y muchas veces si es un alfabeto fácil, una ortografía clara, es más fácil escribir que hablar. No se ve el acento en la escritura, pero sí se oye cuando hablo. Entonces así podemos evaluar la competencia de un individuo en cuanto a estos 4 aspectos del bilingüismo. En una comunidad, aunque hemos estado hablando del bilingüismo al nivel social, eventualmente, si estamos colaborando con una comunidad y la comunidad es multilingüe, debe haber un análisis del estado del bilingüismo en esa comunidad. ¿Cuántos bilingües hay? Está aumentando este número, es decir, está creciendo el bilingüismo, está disminuyendo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los factores que están motivando a las personas a adquirir el segundo idioma o dejar su primer idioma o no aprender el idioma dominante o otro idioma que existe en la comunidad?
y de ahí crear un perfil de la comunidad en cuanto a los niveles de estos 4 habilidades, que hay ciertas personas que hablan bien, escuchan bien, pero no pueden escribir, no pueden leer. Hay personas que escriben y leen. Yo tengo 2, 3 idiomas que puedo leerlos, pero no puedo hablarlos o no trato de hablarlos. Entonces yo puedo leer el griego, puedo leer el hebreo, puedo leer francés, pero no mucho me atrevo de hablar francés. Entonces, eso es un perfil personal de mis capacidades bilingües, y podemos hacer un perfil así a nivel de la comunidad, de la población, de la demográfica de la población. En esta comunidad, solo las mujeres son monolingües, los hombres que viajan, muchos tienen cierto nivel de bilingüismo, de capacidad en otro idioma o en varios idiomas, y así podemos entender un poco más qué es, cómo manejan su repertorio lingüístico. Si hay muchos o todos que son bilingües a un nivel alto, o si hay solo unos pocos, y cuáles son las actitudes en cuanto a la adquisición de otros idiomas, y así entendemos mejor la dinámica del repertorio lingüístico que tiene la comunidad. Y de ahí también podemos hacer una descripción de la comunidad en cuanto al bilingüismo, que es un fenómeno en su esencia, un fenómeno individual. Hay personas bilingües, y la existencia de la diglosia, que es la compartimentalización de estos idiomas a nivel de la sociedad. Y esto es algo que es muy interesante, que nos ayuda a entender también la configuración del repertorio, y vamos a tratarlo más en un momento. Una manera que se ha usado mucho para evaluar el bilingüismo es por medio de una escala que es más o menos estándar, por lo menos en América del Norte, en otros países de habla inglés, se ha usado mucho esta escala. Fue en su primer etapa, en su primera forma, fue desarrollado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que para los diplomados, cuando los mandan a otro país, muchas veces ellos van a tomar un curso en el idioma nacional del país a donde van, y para calificarse para ciertos puestos tienen que demostrar su competencia, sus habilidades en el idioma nacional del país donde están. Entonces, el Departamento de Estado desarrolló esta escala. Poco a poco se fue aceptándose por otros departamentos del gobierno, y ahora es más o menos, entre sociolingüistas por lo menos, sirve como una escala estándar que se usa para la evaluación del bilingüismo. Bueno, se ha distribuido bastante, se ha usado mucho, por lo menos por personas como nosotros, sociolingüistas, que quieren tener algo para evaluar el nivel de bilingüismo. Se usa oficialmente en el gobierno de los estados, pero hay muchos otros que no son gubernamentales que usan esa escala también. Y con los años ha cambiado un poco, se ha reducido, no es tan complicado como antes. Cuando comenzó tenía un nivel 0, que es ninguna competencia, y entre cada nivel que está aquí había un nivel intermedio, 0+.
uno plus, así. Entonces, 0 fue ninguna competencia. 0 plus es que tengo 50 palabras en el idioma. Entonces, yo siempre digo que hablo 40 idiomas, pero sé 2 palabras en cada uno de estos. Solo hay tal vez 3 idiomas que puedo decir que he llegado a 0 plus. Y hay muchos que estoy en el nivel 0, que puedo saludar, decir gracias, decir algo. A veces algo no muy útil, pero sí puedo decir algo. Y eso es un pasatiempo que tengo de coleccionar idiomas y poder saludar a una persona y ver su sorpresa que puedo saludarlos. Entonces, esta escala ha sido muy útil para hacer evaluaciones generales de una población, o sea, aplicado al hacer estas evaluaciones de una población, no solamente de un individuo. Entonces, muchas veces se dice que, bueno, todos los adultos entre ciertas edades están en el nivel S2. Entonces, esto nos da una idea de la capacidad de la comunidad de usar los idiomas en su repertorio. Entonces, vamos a hablar un poco de cada nivel. La competencia básica, y lo que al principio eso fue mucho más basado en lo estructural. 50 palabras, puede usar el tiempo presente, el tiempo pasado, pero no el subjuntivo así, mucho más enfocado en la estructura y las habilidades de manejar la gramática, manejar el vocabulario. Pero después se ha transformado y ahora está más enfocado en la función. ¿Qué puede hacer la habilidad de funcionar usando el idioma? Entonces puede ver que, y estos son poco reducidos de la explicación completa que viene con la escala, pero puede ver que está mucho más basado en la habilidad de la persona de hacer ciertas actividades y no tanto en la estructura o el vocabulario. Entonces, en la competencia básica, que es el nivel mínimo, una persona es capaz de satisfacer las necesidades de viaje, de rutina, los requisitos mínimos de cortesía. Entonces puede saludar, puede pedir direcciones, puede decir dónde está la puerta de mi avión, cosas así. A qué hora sale el tren, cosas así sencillas que ayuda a sobrevivir cuando uno esté viajando. Puede hacer y responder a preguntas sobre temas muy familiares, cómo se llama, de dónde viene, cosas así que uno aprende en la escuela, en las clases, como las primeras lecciones en cualquier idioma. Y eso es también el nivel en que uno puede ver rápidamente la diferencia entre las habilidades activas y las habilidades pasivas, que muchas veces una persona en este nivel puede hacer la pregunta, pero no entiende la respuesta. Entonces, ¿cómo llego a tal y tal lugar? Y le dan todas las direcciones y no se entiende nada. Solo vaya aquí y de allá y se pierde porque no tiene la habilidad pasiva de entender todo que están escuchando. El vocabulario hablado es inadecuado para expresar cualquier cosa que sea más que las necesidades elementales. Tengo hambre, tengo sed, voy a morir, ayúdeme, cosas así. Comete errores frecuentes en la pronunciación y la gramática.
pero puede ser entendido por un hablante nativo acostumbrado a tratar con los extranjeros. Entonces, se entiende, pero con dificultad por el acento, por la falta de vocabulario, que muchas veces están usando circunlocuciones, frases cuando no saben el nombre de una cosa. Cuando primero fui a Guatemala, fui a la ferretería cuando estábamos reparando la casa y no sabía cómo se llamaban las cosas, bisagras y cosas así. Y entré a la ferretería. Necesito una cosa que se usa porque no sabía el sustantivo. Y el empleado siempre es pensando, una bisagra. Entonces, eso es este nivel de que uno no tiene el vocabulario, entonces tiene que describir o usar frases en vez de el vocabulario apropiado. Sí. ¿Esta escala puede ser similar al marco común de referencia? No ¿Que se usa para evaluar las lenguas? Puede ser, no conozco esa escala. Hay varias maneras de evaluar, hay varias escalas. Pero eso es tal vez lo más conocido, pero sí, y no es adecuado para todo, pero sí. ¿Pero que esta escala se adecua con la escala de Famer? Bueno, la escala de Famer no está enfocado tanto en la habilidad del individuo, sino en la habilidad de la comunidad y la manera de adquisición, los métodos de adquisición de los idiomas. Entonces, esto es un poco un desvío del modelo un poco, pero son conceptos sociolingüísticos que ustedes deben conocer si encuentran a alguien y dice, tomé un curso de sociolingüística y comienzan a hablar del bilingüismo, deben saber por lo menos estos conceptos que demuestra que sí ha estudiado la sociolingüística. El segundo nivel es competencia laboral limitada, es decir, que la persona es capaz de satisfacer las demandas sociales de rutina y los requisitos de trabajo limitados. Puede manejar requisitos de trabajo limitados, puede obtener la esencia de la mayoría de las conversaciones, tiene un vocabulario hablado suficiente para responder simplemente. Tiene un acento que aunque a menudo es bastante defectuoso, es inteligible, pero no tiene control seguro de la gramática. Entonces muchas veces solo se usa el tiempo presente o el pasado simple, no sabe cómo elaborar en la gramática. Nivel 3. Competencia laboral profesional, capaz de hablar el idioma con suficiente precisión estructural y vocabulario para participar de manera efectiva en la mayoría de las conversaciones formales e informales. Tiene una comprensión que es bastante completa para una velocidad de habla normal. Tiene un vocabulario general que es suficientemente amplio. Rara vez tenga que buscar una palabra. Tiene un acento que puede ser obviamente extraño. Tiene un buen control de la gramática y cuyos errores prácticamente nunca interfieren con la comprensión y rara vez molestan a los nativos. Este es el nivel que, bueno, no sé cómo es ahora, pero antes cuando estamos trabajando en Guatemala, eso es el nivel que fue un requisito para los traductores, que tenían que demostrar que en el idioma local que estaban aprendiendo que habían llegado a este nivel y solo cuando llegaron a este nivel podrían comenzar
la traducción. Entonces, si no tenían estas capacidades, tenían que invertir más tiempo en la adquisición del idioma local. Y muchas veces también fue un requisito en el idioma nacional. Al principio en la historia del SIL, muchas veces como querían que todos aprendieran el idioma local, no había un requisito de aprender el idioma nacional. Entonces, habían muchos de los traductores aquí en Perú, en Guatemala, en otros países, que hablaban muy bien el idioma indígena, pero estaban muy avergonzados de tratar de hablar el español, porque no habían invertido mucho tiempo en el aprendizaje del español. Ahora han cambiado estos requisitos un poco, pero esto es el nivel más o menos en que uno debe estar para comenzar la traducción, para comenzar a trabajar en un idioma. Y así pueden ver que es un nivel bastante alto que uno puede funcionar. Yo me evalúo personalmente que estoy más o menos aquí en el español, que tengo acento. Hay ocasiones que busco una palabra que no sé la palabra, tengo que buscarlo, pero puedo funcionar, puedo hacer los requisitos profesionales estando aquí hablando a ustedes sobre estos temas. Y es claro que no soy nativo hablante, pero sí tengo la competencia para hacer mi trabajo, para funcionar a este nivel profesional. Y el próximo nivel es la competencia profesional completa. Tal vez estoy llegando a eso, pero todavía no. Capaz de usar el idioma con fluidez y precisión en todos los niveles normalmente pertinentes para necesidades profesionales. Puede entender y participar en cualquier conversación dentro del rango de su propia experiencia personal y profesional con un alto grado de fluidez y precisión de vocabulario. Rara vez se tomaría como un hablante nativo, pero puede responder apropiadamente incluso en situaciones desconocidas. Rara vez comete errores de pronunciación y gramática. Puede manejar la interpretación informal desde y hacia el idioma. Entonces, eso es un nivel más alto para... se llama profesional completo porque estas personas son personas que pueden hacer casi todo el idioma, siempre con un acento, a veces encontrando palabras no conocidas, pero sí pueden hacer casi todo sin problemas y que pueden manejar la interpretación. Yo he hecho interpretación, tengo mucho más confianza haciéndolo del español al inglés, ejerciendo mis habilidades pasivas en español. No me atrevo mucho de hacerlo de inglés al español, por lo menos en situaciones formales, con familiares, visitantes y en conversaciones, pero ponerme al lado de una persona que está predicando en inglés y tratar de interpretarlo al español, tengo un poco de miedo de hacerlo, porque puede ser muy difícil si uno no es nativo hablante. Cuando era muy joven, tenía como 17 años, yo había estudiado el español en la secundaria. Llegó un pastor guatemalteco muy amigo de mi papá, y mi papá, quien también fue pastor, quería llevarlo a varias iglesias, introduciéndole a las iglesias. Entonces, don Alfonso, el pastor, él escribió su sermón en español, me lo dio y yo hice
todo lo posible traducirlo. Tenía el papel ahí, entonces él dijo una frase y yo leí una frase en inglés. Y él siempre estaba muy asombrado de mi capacidad, pero fue mi primer intento de hacer la interpretación y fue del español al inglés. Un poco después fue mi papá a Guatemala y la misma situación al revés. Y ahora pude hablar un poco mejor el español, pero tuve que interpretar del inglés al español. Y salió bien, pero siempre supe que iba a decir mi papá. Él predicó el mismo sermón cada vez, entonces poco a poco llegué a saber, aún no tenía que decirlo, yo sabía que iba a decir, pero también hubieron algunos problemas y no fue problema mío, sino del contenido del sermón, de que él escogió ciertos rasgos estructurales del inglés, metáforas que no salieron en español. No fue, bueno, fue muy difícil traducirlos así directamente. Entonces, había 2 o 3 veces que yo tenía que decir, eso no va a salir, vamos a cambiar. Entonces, eso es la experiencia de tratar de interpretar cuando uno no esté a este nivel de habilidad en el idioma. Entonces, el nivel más alto es competencia bilingüe o nativa. La persona tiene un dominio del habla equivalente al de un hablante nativo educado. Y este punto es importante porque muchas veces las escalas o la manera de evaluación no toma en cuenta el nivel de educación de las personas, que una persona que no ha ido a la escuela no va a tener capacidad en la lectoescritura en su idioma, en ningún idioma, si no han aprendido a leer y escribir. Entonces, esperar que van a tener ciertas competencias escritas o la habilidad de leer cierta clase de lectura no va a dar resultado, porque su nivel de educación no es su competencia en el idioma, sino su competencia en estas habilidades de leer y escribir, que afecta su habilidad de comunicarse. Entonces, este nivel alto supone que la persona es una persona educada, que va a tener un nivel del lenguaje, de vocabulario que refleja esa educación. Y esto ha sido la crítica de muchas de estas maneras de evaluar, porque la suposición de este sistema o de esta manera de evaluar la competencia bilingüe es de que una persona un nativo hablante debe poder hablar de cualquier tema sin problemas en su propio idioma. Pero yo no puedo hablar de la física nuclear en mi propio idioma. Yo no puedo hablar de la computación con toda la terminología correcta en mi propio idioma. Eso requiere un nivel de educación que va mucho más allá o en un camino muy diferente de la educación mía. Entonces, si alguien me quería evaluar y me comienzan una conversación sobre una de estas ciencias que no he estudiado, ellos van a decir, bueno, no eres nativo hablante del inglés porque no puedes hablar de estos temas muy, muy sofisticados. Entonces, muchos sociolingüistas han dicho que un idioma no se aprende por estructuras, sino se aprende por dominios de uso. Si uno participa en ciertos dominios de uso,
va a adquirir todo el vocabulario, todas las estructuras gramaticales para funcionar en ese dominio. Y hay maneras métodos de evaluar la competencia bilingüe que usan, que son en forma de entrevista, en que el que conducta la entrevista comienza con conversaciones sencillas, comunes, y comienza a explorar varios tópicos, varios dominios para ver el rango de la competencia en términos de los dominios y no tanto en términos de las estructuras o las habilidades así aisladas del contenido o aislados de su propia experiencia en la vida. Todo un nativo hablante, según esto, tiene una fluidez completa en el idioma, de modo que el habla en todos los niveles es completamente aceptada por hablantes nativos educados en todas sus características, incluida la amplitud de vocabulario y lenguaje, coloquialismos y referencias culturales pertinentes. Otra nota sobre este nivel. En este nivel, si uno quiere llegar a este nivel como hablante del idioma como segundo idioma, un idioma aprendido después de otros, tiene que dominar no solamente los estilos altos del idioma que uno aprende en la escuela, en las clases, sino también los estilos bajos que casi nunca se enseñan formalmente. Un problema que yo tuve cuando salí de toda mi educación en el español y fui a Guatemala es que nunca nos habían enseñado cómo conversar usando tú. Que todo lo que hemos aprendido fue las formas formales, cómo está usted. Nos enseñaban en los verbos que había una forma con tú, pero nunca lo practicamos, porque se suponía que siempre íbamos a estar en situaciones formales, con personas no conocidas. Entonces fue más importante que seamos cortés y que no sepamos cómo expresarnos con un amigo íntimo o usar estas formas íntimas. Entonces, cuando yo llegué a Guatemala, no pude orar porque se habla con Dios con tú y yo siempre teniendo que pensar, no es Padre Dios, usted es tan bueno, Padre Dios, eres tan bueno, porque estas no eran formas que habíamos practicado. Entonces, eso es muchas veces alguien que es hablante de un idioma como su segundo idioma, los nativos hablantes muchas veces dicen, usted habla mucho mejor que nosotros. Y es porque solo habla con las formas altas, las formas formales. No puede hablar como un nativo hablante usando coloquialismos, usando jerga, usando formas más naturales, más íntimas. Entonces, para llegar a este nivel, la persona tiene que aprender todos los niveles y poder manejar cuando hablo así y cuando hablo de otra manera, cuando es apropiado usar formas no correctas, cuando tengo que usar las formas formales, educadas, y muchas veces como resultado, el hablante no nativo no puede funcionar bien en todos los niveles de la sociedad, que no sabe cómo ajustar el estilo, solo conoce un estilo. Y eso es, si ustedes han leído novelas de espionaje, siempre existe el mito de que un buen espía habla un idioma como nativo y que entra al país donde está espiando y no saben que
que no es nativo hablante. Es muy difícil. A menos que la persona había aprendido el idioma desde su niñez, es muy difícil que van a pasar un curso de 2 años en el colegio de espías y que va a salir hablando como un nativo hablante. Entonces, esto es, este nivel de hablante como nativo también es, en cierta forma, es una ficción porque hay personas que tienen un idioma como su primer idioma que no pueden hablar como un nativo educado porque no son educados. Y también una persona que viene desde afuera y lo ha aprendido más tarde en su vida, ellos tienen el problema de que no han participado en todos los dominios para poder funcionar como un nativo. Muy bien, como mencioné, han habido varias maneras de evaluar usando esta escala o usando otras escalas. Unos han basado, generalmente se basan en tomar una muestra del lenguaje de una persona. Cuando nosotros fuimos a Guatemala, nos dieron un examen del español y la teoría del examinador fue de que si uno podría manejar el vocabulario, que eso fue un indicador de su capacidad. Entonces nos dieron una lista de 500 palabras en español, tuvimos que dar la definición en inglés. Si pudimos completar 400, nos pusieron en nivel 4. Si hicimos todos, es casi nativo hablante, pero la muestra fue únicamente vocabulario. No evaluaron nuestra capacidad en la gramática, si podríamos formar una oración completa, bien formada. Fue una muestra del idioma, pero no fue una muestra adecuada. Y otros, como al otro extremo, son estas entrevistas, que muchas veces son entrevistas de 3 o 4 horas con una persona conversando, comienza muy amable, como está haciendo una conversación, y después explíqueme un poco sobre la lingüística, ¿qué es? Entonces la persona tiene que contestar. Y ha visto los juegos de deportes la otra noche. ¿Cómo fue que ganó ellos y no el otro? Y a ver si sabe toda la terminología de los campos de fútbol y las actividades de los deportes y cosas así. Y has leído en el periódico de los problemas políticos de fulano de tal, y qué piensa del Congreso y de esta elección que viene, y así explorando varios dominios. Y llevo mucho tiempo, es muy profundo, muy extenso, pero cuesta mucho hacerlo. Si uno quería hacer esto en una comunidad para elaborar un perfil de la comunidad, va a pasar meses entrevistando a todas las personas de varias edades y así llegando a una evaluación de la comunidad. Otro método que se ha usado bastante es el método de oraciones repetidas. Y la teoría es de si una persona tiene mucha habilidad en el idioma, que va a poder repetir una oración que escucha, que es bastante complicada, porque tiene el vocabulario, tiene las estructuras gramaticales y puede memorizar rápidamente una oración bastante complicada. Entonces, muchas veces estos exámenes constan de hasta 15 oraciones. El primero es muy corto, el gato cayó en el barranco. Es fácil. Yo con mis audiófonos escucho esto, dígale, repita lo que oís. Entonces, el gato cayó en el barranco.
el segundo, el gato estaba huyendo del perro y por eso cayó en el barranco. Entonces, repito esto. Entonces, tercero, el gato estaba huyendo del perro y por eso cayó en el banco que estaba muy profundo y estaba lloviendo ese día. Entonces, ya más largo. Y así con oraciones más y más complicadas, más largas, hasta que el último es bien complicado con muchas estructuras. Y si la persona puede repetirlo, eso indica que tiene más competencia en el idioma, porque tiene que llamar en su conocimiento de la gramática, su conocimiento del vocabulario para poder recordar algo muy complicado así. Si no tiene la competencia, se va a perder en media oración, no va a poder repetirlo. Entonces, ese tipo de evaluación es muy fácil de implementar, de ejecutar en la comunidad. Va rápido, uno puede hacerlo con muchas personas, pero cuesta mucho elaborarlo porque los niveles de las oraciones tienen que calibrarse con una escala así. Si no, sabemos que unos pueden más que otros, pero no saben cómo se alinean estos niveles que salen del examen, de la prueba, con una escala así que nos ayuda a saber el perfil de la comunidad. Muy bien, un pequeño actividad rápido. Identifique un L2 que ha estudiado usted o aprendido y califica tus habilidades activas, el hablar, escribir y pasivas, escuchar y leer. Y pueden usar esta escala. Voy a ponerlo otra vez. Y segunda pregunta, ¿cómo? Es decir, ¿dónde o de quién aprendiste este idioma? Yo creo que todos son multilingües a algún nivel. Entonces, escoja un idioma que no es su idioma nativo y busque su nivel en la escala. Y después, ¿dónde y de quién aprendió este idioma? Rico. Yo creo que en la escala IRN, el nivel 3. ¿En qué idioma? Portugués. En el nivel 3 del idioma portugués y también algo del nivel 5 porque me tocó interpretar a una nativo hablante de Brasil en una iglesia en Chaco y pude hacerlo completo y fue por gracia del Señor. Pero sí, y lo aprendí al idioma en Mozambique. También gracias del Señor. Qué chulo. Sí. Ok. ¿Otro? A ver, aquí, a ver, de Huancayo, yo, Amador, y el español, mi lengua materna es el idioma huanca, el español es el L2, estoy en el nivel, creo que el 3 o el 4, me considero en el español. He aprendido de la sociedad, donde cuando empecé a estudiar en la escuela y
ya ahí aprendí el español. Y otro idioma, el Inca Runasime, el Chanca, en eso estoy en el nivel 2. Sí, Muy bien. gracias. Bueno, gracias. Okay. Uno más. Bueno, yo me encuentro en la escala S3, que es laboral profesional en el castellano. Yo lo aprendí desde el castellano gracias a mi mamá. Bueno, no tanto por el papá, porque él habla más chilena. También lo fui reforzando en la escuela, en el colegio, más en el colegio, porque en el colegio hay unos profesores que son hispanohablantes, y luego cuando ya estaba en la universidad, y bueno, un poco del inglés, pero no me considero muy bueno. Ok. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces pueden ver cómo se aplica eso y cómo será, espero que puedan ver cómo será útil. Y tal vez notaron que al principio dije que eventualmente deben hacer este análisis de la comunidad. No es necesario hacer un análisis así del perfil bilingüe o multilingüe de una comunidad antes de comenzar el trabajo. Este proceso de Zoom supone que la comunidad puede tomar decisiones antes de tener toda la información que un sociolingüista o antropólogo quisiera tener para conocer la comunidad. Que los miembros de la comunidad se conocen, ellos conocen su comunidad, sus habilidades y van a reconocer que sí somos multilingües, somos bilingües, tenemos estos idiomas. Y es solo cuando uno llega un poco más en el programa y están a punto de diseñar materiales o implementar actividades que muchas veces es muy útil hacer esta actividad de elaborar un perfil de cuáles son las habilidades bilingües de los segmentos de la población, quiénes son los que tienen más habilidades, quiénes son los que no tienen mucha habilidad en los segundos idiomas y cómo vamos a ajustar nuestras estrategias para tomar esto en cuenta. Muy bien, entonces tenemos que pasar a otro tema, creo que no vamos a terminar hoy con todo esto. Yo mencioné la relación entre diglosia y bilingüismo. Ya deben saber qué es la diglosia, que es un término de sociólogos y sociolingüistas que refiere a la distribución de más de una variedad lingüística en una sociedad para diferentes tareas comunicativas. Es decir, es el concepto de que hay más que un idioma o un variante presente en la comunidad y que existe la compartimentalización de sus funciones, de sus usos. El bilingüismo es un término de psicólogos y psicolingüistas que refiere a la capacidad de un individuo de usar más de una variedad lingüística. Pero en la práctica, el término bilingüismo se ha aplicado a los dos casos. Entonces, muchas veces se oye, es una comunidad bilingüe. Y esto quiere decir que hay dos idiomas presentes, pero no todos hablan los dos. Hay dos grupos monolingües que están viviendo en el mismo lugar. O puede ser que es una comunidad donde todos hablan dos o más idiomas. Entonces, este término bilingüismo muchas veces es ambiguo porque no hace esa distinción. Entonces, por eso usamos los dos términos. El bilingüismo técnicamente es el término para personas que manejan más que un idioma y diglosia
refiere a una comunidad donde existe esta configuración de idiomas que hemos llamado el multilingüismo estable. Entonces, ¿qué es? No refieren al mismo fenómeno, pero son conceptos relacionados. La configuración de los dos afecta la posibilidad de lograr una ecología lingüística sostenible, el multilingüismo estable. Y en el Zoom proponemos que lo más deseable en una comunidad de habla multilingüe es buscar la presencia de los dos. Entonces, valoramos el multilingüismo, personas bilingües, no creemos que es, si hay dos idiomas en la comunidad, no es preferible que las personas sean monolingües en uno o en el otro, sino que sean bilingües y que existe la compartimentalización, la estabilidad que trae la diglosia. Entonces, ¿cuáles son las posibles relaciones entre el bilingüismo y diglosia? Voy a pasar por esto muy rápido, pero creo que son conceptos muy útiles que nos ayudan a pensar en las posibilidades en el desarrollo lingüístico. El primero es lo que hemos llamado el multilingüismo estable, que es diglosia y bilingüismo. Es decir, que hay personas bilingües, manejan los dos idiomas y hay compartimentalización. Todos saben las normas de uso, está clara la asignación o la alineación de cada idioma con sus funciones. Y eso es la configuración más estable. Por eso lo llamamos multilingüismo estable. Y es un nivel sostenible. Concuerda con los niveles sostenibles que hemos identificado. Puede haber bilingüismo sin diglosia. Y esto es el caso que mencioné ayer de las personas que son bilingües, pero no comparten normas de uso, no saben qué idioma usar, en qué contexto. Y así esto es una situación no estable, una situación en que la comunidad generalmente va a buscar un equilibrio, van a buscar una manera de arreglar los idiomas para traer más certeza a la situación. Entonces, bilingüismo sin diglosia es una situación inestable y que generalmente resulta en el desplazamiento o un arreglo nuevo de los dominios de uso. Es decir, que algunos de los dominios van a pasar a otro idioma. Antes eran de este idioma, ahora somos bilingües, no sabemos qué idioma usar, entonces vamos a asignar el nuevo idioma o segundo idioma a un dominio que antes era asociado con otro, con tal vez el idioma local. Entonces, muchas veces eso es la configuración donde existe el desplazamiento. Las personas están reasignando sus idiomas a nuevas funciones. Puede haber diglosia sin bilingüismo. Y esto es la situación en que hay dos comunidades monolingües que viven cerca, viven en el mismo lugar. Eso fue el caso en muchos de los pueblos de Guatemala, de que había una población ladina que solo hablaba español, una población indígena que solo hablaba el idioma mayance y habían muy pocos bilingües. Habían ciertas personas que servían como intérpretes. Si un indígena iba a la municipalidad, tenían que buscar uno de los secretarios ahí que hablaba el quiché para poder hacer sus trámites en la municipalidad, porque casi todos allí hablaban solo el español. Si no había muchas personas como la dueña de la casa que tenía la facilidad de hablar en el idioma
y no había mucha aceptación que ellas o ellos lo hagan, porque había tanta diferencia, tanta distinción entre los dos grupos. Generalmente los límites entre los grupos son muy fijos, son muy fuertes, uno no puede pasar de un grupo a otro. Cuesta mucho que un indígena en esa situación comienza a comportarse como un ladino, no se acepta. Los ladinos no pueden comportarse como indígenas, no se acepta. Entonces estas divisiones son muy fuertes, muy claras. Entonces existe compartimentalización. Yo sé que en la municipalidad tengo que hablar el español, si no tengo que traer a alguien que habla español para hacer el trámite. Que en el mercado con ciertos vendedores tengo que hablar el quiché porque no hablan el español, entonces hay dominios claros asociados con los idiomas y las personas no tienen capacidad o competencia en el otro idioma, la mayoría de las personas. Y eso también es una situación estable mientras que existen esta dinámica social o económica. Lo que pasó en Guatemala fue que con los programas de castellanización, los programas de educación bilingüe, ya los niños comenzaron a adquirir el español, entonces se perdió, llegó el bilingüismo y la diglosia comenzó a desintegrarse porque ya puedo hablar los dos, cuál voy a hablar, en qué lugar, entonces se desestabiliza la situación y rápidamente comenzó el desplazamiento. Entonces pasó de diglosia sin bilingüismo a bilingüismo sin diglosia, se desestabilizó. Entonces lo que se necesita es que pase a diglosia, un nuevo arreglo de diglosia con un bilingüismo común en mucha de la población. La cuarta opción lógicamente debe existir, pero en la práctica no se encuentra. Desde que no hay ninguna sociedad donde no hay una distinción entre variedades o entre variantes. Entonces, siempre somos bilingües, aunque sea en nuestro propio idioma, porque hay estilos altos, estilos bajos. Y siempre va a haber alguna distinción de qué forma del idioma debo usar en qué lugar. Entonces, casi siempre hay, si hay variación dentro del idioma mismo, va a haber algún arreglo, alguna configuración, normas de uso. Entonces, no se puede, no lo hemos encontrado situaciones donde no hay bilingüismo de alguna forma y no hay diglosia de alguna forma. Entonces, esto es la posibilidad. Entonces, uno puede analizar, observar la comunidad y fácilmente con observaciones con el tiempo pueden categorizar cómo es la comunidad. ¿Existe diglosia y bilingüismo? ¿Existe bilingüismo sin diglosia? ¿O existe diglosia sin bilingüismo? Y con bastante facilidad podemos predecir el resultado de estas configuraciones. Si hay diglosia sin bilingüismo, se puede mantener, pero muchas veces es una situación donde no hay mucha justicia, donde existe la discriminación y con cambios sociales o políticos o económicos va a cambiar la dinámica y esto quiere decir que la configuración de los idiomas va a cambiar también y generalmente pasan al bilingüismo sin diglosia, este tiempo de incertidumbre de qué idioma debemos usar para qué.
y lo que resulta es algún arreglo. Nosotros queremos, como humanos, queremos tener las normas claras, la diferenciación, y así vamos a buscar una manera. Pero generalmente para los idiomas locales, este proceso resulta en la disminución de los dominios asociados con el idioma. Llegamos a una nueva compartimentalización, pero con menos uso del idioma local. El idioma dominante ha tomado tierra, ha invadido más en las actividades de la sociedad o de la comunidad. Muy bien. Tenemos 20 minutos para hablar de la escala de adquisición, que es otra perspectiva, la perspectiva del modelo, mirando a la comunidad en cuanto al nivel o la clase de adquisición que exista. Y voy a correr por estos porque los tienen en el texto. Ya saben qué es la actividad de analizar la situación de su proyecto. Puse en las mesas una copia del cuadro de evaluación que pueden usar para trabajar estas escalas. Lo que hicieron ayer pueden poner en el cuadro, y lo que hacemos hoy con esta escala pueden agregarlo mañana, la motivación y el entorno, y de ahí al final de la semana vamos a tener un cuadro que demuestra el perfil de la comunidad en cuanto a las condiciones. Entonces, A1, el nivel más fuerte. La lectura y la escritura en este idioma son enseñadas por maestros capacitados bajo los auspicios de una institución sostenible. Entonces, estamos hablando a este nivel de la lectoescritura, de la alfabetización. Y esto, por supuesto, concuerda con IGIDS 4, el nivel de alfabetización sostenible. A2, hay materiales adecuados en este idioma para respaldar su alfabetización, y algunos miembros de la comunidad están aprendiendo a leer y escribir en cuanto a algunos campos de conocimiento en el idioma. Entonces, poco menos fuerte, un poco menos, un nivel un poco menos de la adquisición, que concuerda con IGIDS 5, la introducción de la alfabetización a la comunidad. A3, hay transmisión cara a cara de este idioma a todos los niños en el hogar y la comunidad. La alfabetización, si existe, es en otro idioma. Entonces, eso se alinea con IGIDS 6A, que es el uso vigoroso oral del idioma. A4, solo algunos de la generación en edad reproductiva transmiten el idioma a sus hijos por medios normales. Es decir, en la casa o en la comunidad o por cualquier manera que es lo normal para esta comunidad, y que solo los adultos todavía hablan el idioma, y solo algunos de ellos están transmitiendo el idioma a sus hijos. Eso se alinea con IGIDS 6B. A5, la única transmisión del idioma es para la identificación, a menudo en ambientes institucionales en vez del hogar. Entonces, estos son los niveles entre 7 a 9. Y A6, no hay transmisión de este idioma. Entonces, eso es nivel 10 de la IGIDS. Okay. Ya está muerto el idioma. Muy bien, entonces la actividad
es ubique el idioma de su proyecto en la escala de adquisición y donde cae en la eGIDS usando solo esta condición, no pensando en las otras que ya han observado. Pues voy a regresar a la escala. Y vamos a tomar unos 10 minutos, tal vez 15 minutos si lo necesitan. Muy bien, vamos a escuchar los informes y los de la misión Huanca están listos para Sí, va a compartir. compartir aquí, Nelly. A ver, comparte. Ubicamos y Bueno, según nuestro análisis, hemos ubicado el idioma en la escala de adquisición en la A4 y lo que equivale en nivel de GID en la E6. gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, A4. Otro grupo. Nosotros categorizamos el idioma charrúa del río Tambo en una escala de adquisición en A4 y con la E es 6B. El grupo Yanesha parece. El grupo de Transatlántica estamos en adquisición en A3, que es adquisición cara a cara con toda la comunidad, con todos los niños. Y en la liga estamos en 6A vigoroso. No Matsigenga. En Nomachigenga estamos en adquisición A3 porque los padres siguen transmitiendo el idioma nomachigenga a sus hijos. Y en EGIS estamos en 6A, vigoroso. Okay. Ahora, Queen. De pronto ellos quieren. Ok. Entonces, hermano Eduardo, alguien de Pucallpa.
Qué bueno, ojalá. Un poco más alto, por favor. Más fuerte. Ahí está. Este es el grande. Que adelante, hermano. Sí, pero creo que es muy grueso. Vale. Apenas le escuchamos. ¿Podría repetirlo, por favor? Es que hay A2, los materiales que se llevan el alfabeto para aprender el idioma. Muy bien. Entonces, A2 sería EGID 5. Muy bien. Gracias. ¿Algún comentario o duda sobre esta escala? Muy bien. Entonces, tienen el cuadro. Lo que pueden hacer es llenar el cuadro con los resultados de las actividades que han hecho ayer y hoy. Solo poniendo un círculo en la cajita de cada valor de la escala de funciones, la escala de adquisición y la escala de diferenciación. Mañana vamos a hacer motivación y entorno, y de allí pueden ver los niveles de cada condición. Y después vamos a hablar jueves de la escala de Y, usuarios más jóvenes de la L1. Y de ahí vamos a hacer una actividad en que pueden ver cómo sale una estrategia o, bueno, sugerencias para prioridades y una estrategia de desarrollo lingüístico. Muy bien, si no hay nada más, vamos a terminar 2 minutos temprano. Poco a poco les debo minutos. Entonces vamos. Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana.